Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me podrían confirmar si me escucha de manera correcta, por favor? Sí, Ok, Sí, perfecto. Hola, sí, sí te Muchas escuchamos bien, gracias. Alejandro. Excelente, gracias, gracias. Muy buenos días, pues perfecto. Eh, a nombre de DLC Corporativo, pues te doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar aquí en DLC Academy. Mi nombre, a nombre y a sustitución de mi compañero Alejandro Alcalá, soy Andrés García y te agradezco mucho que nos des la oportunidad de estar en línea contigo para el tema del día de hoy titulado ¿Cómo atender las inspecciones eh, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o por sus siglas, la STPS? ¿Y por qué este tema? Sencillo, porque sabemos que hoy en día es un show que las organizaciones tienen que afrontar al atender las inspecciones, sobre todo ahora que por efectos de la reforma laboral de este año, pues van a ser inspecciones que se van a multiplicar en un futuro. Y por eso en DLC queremos compartirte nuestra expertise para que sepas qué hacer en esta situación. Antes de comenzar, te voy a pedir que nos hagas saber tus dudas sobre el chat durante la charla y al final vamos a dar un espacio para que nuestros expertos te las puedan responder, ¿ok? Y bueno, sin más preámbulos, permíteme el honor de presentarte a los expertos del día de hoy, la licenciada Karina Reséndiz y el licenciado José Ávila. Perfecto. Bueno, la licenciada Karina Reséndiz, mexicana, abogada, coordinadora del área jurídico de la sociedad de DLC Corporativo, especialista en Derecho Laboral y en Planeación Preventiva Laboral. Asimismo, te voy a presentar el día de hoy al licenciado José Ávila Castillo, asesor y especialista en el cumplimiento de actas de inspección. Y bueno, sin más que agregar de mi parte, cedo la palabra a la licenciada Karina para que nos hable de este importante tema. Adelante, licenciada, el micrófono es suyo y muy buenos días. gracias Andrés, muchas gracias y gracias a ti por tu tiempo tan valioso y por la presencia que estás haciendo en este webinar con un tema bastante importante. Gracias también al licenciado José Ávila, es un invitado especial que tenemos el día de hoy y justamente para que nos está apoyando con este tema que es relevante y más que nada que ha tenido impacto últimamente en muchas de las empresas, y es que muchos sé que han tenido la experiencia en lo que viene siendo en sus empresas respecto a las visitas por parte de Secretaría de Trabajo. Sé que muchos de ustedes, por primera vez en el momento de estar recibiendo esta visita, muchas veces se ponen nerviosos, no saben qué hacer o no saben qué decir, no saben si proporcionar algún documento o qué documento proporcionar. Para eso estamos aquí, para esto se realizó este webinar con la intención de orientarte y principalmente decirte qué hacer de manera preventiva ante una inspección. ¿Qué es una inspección literal de trabajo? Pues bueno, es un documento que nace justamente de una visita por parte de la autoridad de Secretaría de Trabajo, mejor conocido como inspector. Este inspector toca a la puerta del lugar donde, independientemente de la cantidad de trabajadores, desde el primer momento que un lugar haya tan solo un trabajador, ya eres acreedor a una inspección. Este inspector acude justamente con la finalidad de estar vigilando todo lo que es el centro de trabajo para ver si se cumplen con las obligaciones patronales. Hay dos tipos de inspecciones. La primera viene siendo la de condiciones laborales, que es justamente la que se encarga de estar vigilando, vaya, que se cumpla con el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, y este artículo nos menciona cada uno de los derechos patronales del cual está pues sujeto, ¿no? Un ejemplo, les menciono ejemplos, contar con un contrato individual de trabajo, por ejemplo, que efectivamente el patrón les esté otorgando al trabajador las prestaciones como el pago de aguinaldo, el pago del PTU, el pago de las vacaciones, en este caso que tenga lo que viene siendo su capacitación debida, ¿no? Y que tenga sus herramientas de trabajo y su equipo de protección justamente para poder ejercer esas funciones.
La segunda inspección del cual pueden también realizarnos es la de la de seguridad e higiene, mejor conocida como técnica. Esta inspección justamente vela todo lo que viene siendo los elementos para poder prevenir un accidente de trabajo. Ejemplo, las rutas de evacuación, todos los señalamientos que se encuentran, no sé si recuerdan, en cada establecimiento que uno acuda, hay señalamientos de dónde están los extintores, dónde está el botiquín de primeros auxilios. Esos justamente son los que se encargan de estar vigilando a los inspectores en materia de seguridad e higiene, con la intención justamente de prevenir cualquier accidente laboral. Es importante mencionar que estas dos inspecciones se pueden levantar las dos al mismo tiempo o levantar una de esas dos inspecciones. Aquí el inspector es importante porque la realidad es que el inspector llega al centro laboral, se identifica, obviamente ellos tienen una credencial, vaya, emitida por parte de la STPS, y ya una vez que se identifiquen, pues bueno, van a dar un oficio de comisión. Ese oficio de comisión, pues es emitido por la misma autoridad, y ahí es donde lista una serie de, en este caso, de nombres de los cuales están autorizados para poder inspeccionar, ¿ok? Ya una vez que se identifique, efectivamente tienen toda la facultad para poder ingresar al centro laboral. Lo primero que hacen, pues, es obviamente buscar a un trabajador autorizado para que lleve a cabo esta visita, o en su defecto busca lo que es un representante patronal, donde va a pedir una serie de documentos independientemente al tipo de acta de inspección que vaya a levantar en ese momento. Lo primero que va a pedir son los documentos que acreditan la personalidad de la empresa. En este caso, una licencia municipal, puede ser una constancia de situación fiscal. Si es una persona moral, pues bueno, estamos hablando de un acta constitutiva, o si es una persona física, pues una constancia o un comprobante de domicilio. Ya una vez que se encuentre acreditada la personalidad de la empresa, entonces el inspector empieza a realizar el recorrido por todo el centro laboral. Obviamente se va a empezar a fijar en todos esos puntos que les mencioné, que en este caso que los trabajadores cuenten con protección personal, que tengan el botiquín, si están todas las rutas, todo lo que viene siendo los señalamientos, y eso es hablando de la técnica. Y hablando de condiciones laborales, ellos van a tener un acercamiento con cierta cantidad de trabajadores. Eso es lo que se requiere, lo que viene siendo el recorrido. Obviamente aquí se va a acompañar mucho de una persona quien está atendiendo en ese momento la visita, porque depende de ellos, pues, irles mostrando cada una de las áreas, y de lo cual también ellos en ese momento del recorrido van a empezar a levantar ahora sí el acta de inspección, que es el documento que surge o que nace a través de esa visita. En un momento más les voy a explicar de manera detallada qué contiene esa acta de inspección, pero sí es importante tener mucho cuidado en el momento de la elaboración. Es por eso mostrar los documentos que al inicio les comenté. Otra de las preguntas que les va a realizar, en este caso los inspectores, pues es la cantidad, el número total de la plantilla de trabajadores. Aquí es importante mencionar la cantidad que se encuentre únicamente en el centro laboral, ¿ok? Entonces, ahí se levanta lo que viene siendo el acta, cuál es la cantidad total de esa plantilla, y asimismo van a dividir cuántos hombres y cuántas mujeres hay, ¿ok? Hay un fundamento legal en estas inspecciones, son totalmente legales, ya que se encuentran estipuladas en la Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por violación a la legislación laboral. Ahora, ¿qué les recomiendo yo en el momento de esta visita? Bueno, primeramente lo que les recomiendo es que una vez que llegue el inspector con ustedes y una vez que ellos identifican, obviamente ustedes van a cortejar lo que viene siendo
su presencia vaya y que efectivamente corresponda al de la fotografía de la credencial y el nombre. Segundo, yo les recomiendo hablar a Secretaría de Trabajo al número 3030,000 con extensión 26713. Esto con la finalidad de verificar si efectivamente es elemento por parte de Secretaría de Trabajo, si está habilitado. Primeramente, no hay que dejar de recordar ahorita con la seguridad que se está viviendo, hay que tener mucho cuidado a quién dejamos entrar a tu empresa y principalmente qué información vamos a dar. Entonces, es por eso importante verificar previamente estos datos, primeramente para cerciorarnos que sí estamos hablando con un inspector de trabajo y que efectivamente, pues la función aquí es justamente estar vigilando que se estén cumpliendo con las obligaciones patronales. Posteriormente, les recomiendo que primeramente los atiendan, ya una vez verificando que efectivamente es un inspector, de manera amable, los inviten a pasar. Ha habido casos y ha pasado que muchos trabajadores por desconocimiento o porque en ese momento no se encuentran autorizados, ha llegado el momento en que se portan pues descortés con la autoridad o que incluso impiden que se ejerza libremente, en este caso, la inspección. Esa parte no se puede realizar, en un momento más les voy a comentar el por qué. La tercera es también no dar información de más. Sé que cualquier visita en muchas personas pueden ocasionar ciertos nerviosismos, pero no pasa nada. Ustedes deben de estar tranquilos, deben de estar serenos. Simplemente es una visita y es una autoridad que obviamente a medida del trato también que les dé, pues también va a consistir mucho en la realidad de la inspección que se va a llevar a cabo o el tipo de inspección que se les va a aplicar. Entonces, aquí es importante no dar información de más. ¿A qué me refiero? Si les llegaran a preguntar cuántas sucursales hay, pues bueno, al final ustedes nada más mencionen la que se encuentra en ese momento. Si no tienen en ese momento información, en este caso certera, vaya, pidan por favor a alguien quien puedan atender esta visita. Muchas veces, debido a que los representantes patronales no tienen designados a ciertos elementos para poder atender la visita, en el momento que les dejan el acta de inspección, muchas veces no se les menciona a los patrones. Y esto puede realmente crear un impacto no favorable a la empresa. Entonces, les recomiendo definitivamente que elijan al personal quienes van a estar autorizados para poder atender estas visitas y que principalmente tengan la información y que tengan los datos certeros. Por ejemplo, ya ven que les comenté desde un inicio que van a preguntar, en este caso por la personalidad vaya de la empresa. Les recomiendo que tengan a la mano justamente la licencia municipal para que puedan tener los datos certeros y que puedan ustedes estar verificando que efectivamente están hablando de la misma razón social. Aquí es importante y tener justamente esos documentos porque muchos trabajadores realmente conocen a la empresa por su nombre comercial. Pese a que son trabajadores, muchas veces no conocen la razón social de la empresa y lo conocen por nombre comercial. Entonces, estos tipos de documentos nos ayudan a que el desahogo, en este caso de la visita, pues se lleve de manera correcta, ¿ok? Otra de las preguntas que, como bien lo mencionaba, es que el total de la cantidad de los trabajadores. Aquí es importante que la persona quien vaya a atender esta visita tenga esos datos principalmente certeros y asertivos. ¿Por qué? Ha habido casos en que hay personas que contestan, por decir un ejemplo, que son 100 trabajadores cuando en realidad son 70 trabajadores. Entonces, he ahí donde radica la importancia que la persona quien lo vaya a atender la visita tenga la información correcta para que pueda brindar esta información justamente a lo que viene siendo los inspectores, ¿ok? Una vez terminada la inspección, ya una vez que ellos hacen su recorrido, obviamente empiezan a preguntar
y pues esas respuestas son las que se les deben de dar, en este caso, al inspector. Y ya una vez que se levanta el acta de inspección, pues bueno, se les va a dar a firmar lo que viene siendo, en este caso, al representante patronal o a la persona a quien atiende la inspección, ¿ok? ¿Qué pasa durante el recorrido? Aquí vamos a hacer un énfasis, ya ven que les comentaba que hay un acercamiento con los trabajadores. Pues ese acercamiento que en este caso el inspector tiene es justamente con el objetivo de entrevistar al mismo trabajador. En este momento van a dirigirse con aproximadamente de 3 a 5 trabajadores. Realmente no hay una cantidad exacta porque es a criterio del inspector y obviamente pues es también dependiendo de la plantilla que tenga el centro laboral. Aquí en estas preguntas o en esta entrevista les van a hacer preguntas como ¿qué tipo de sueldo tienes? ¿Qué sueldo tienes? ¿Tienes contrato? ¿Te pagan tus vacaciones? ¿Has disfrutado tus vacaciones? ¿Te pagan aguinaldo? ¿Si laboran jornada extraordinaria? Y todo este tipo de respuestas, todas estas se van a ir pues escribiendo, ¿no? Ellos van a tener una especie de bitácora donde van a anotar con qué trabajador se entrevistaron y qué respuesta dio a esto. Aquí, ojo, y hago un énfasis, debido justamente a que por cuestiones de privacidad el inspector no está obligado y muchas veces también no menciona, vaya, el nombre del trabajador y evidentemente no menciona la respuesta que va a dar el trabajador. Aquí yo les sugiero que cuando se haga se realice el recorrido durante el centro laboral, tengan mucho cuidado y más que nada identifiquen con qué trabajadores se están dirigiendo. Obviamente después la manera ideal sería abordar a los trabajadores y pues obviamente mencionar que dijeron, no con la finalidad de crear un impacto negativo ni mucho menos, sino obviamente para saber qué es lo que se va a presentar durante la comparecencia, porque de ahí de esas respuestas se va a desprender el tipo de información que se va a llevar en su momento a Secretaría de Trabajo. ¿Ok? Recordemos que justamente durante la realización de esta entrevista, pues la finalidad de no revelar los datos de los trabajadores y principalmente la respuesta del trabajador es con la finalidad de que el patrón no haya o no cree una represalia en contra del mismo. Obviamente esa no es la intención, al final el trabajador siempre menciona la verdad respecto a lo que viene siendo o como lo percibe en este caso el trabajador, pero aquí la finalidad es para poder presentar una buena comparecencia ante Secretaría de Trabajo, ¿ok? Aquí les muestro justamente el acta de inspección, que es el documento, es un documento color amarillo, color regular, que se les va al final a dejar en original una vez terminado ese recorrido. Aquí va a haber, y ahorita les voy a mostrar, cada uno de los datos que son muy importantes que ustedes verifiquen antes de firmar el acta. El primero que vemos aquí en la parte de arriba, si se dan cuenta, es lo que viene siendo el folio. Obviamente por cuestiones de privacidad, pues tuvimos que omitir ciertos datos, pero la parte del folio es importante. ¿Por qué? Porque en su momento, ya que termine toda esta etapa del desahogo, vaya, de la comparecencia, en el momento, si se da cumplimiento, van a entregar lo que viene siendo una resolución y obviamente esa resolución, todo va a ir acorde al número de folio que se va a levantar. Entonces, es importante que lo tenga. El segundo, en el título de lo que viene siendo el encabezado, pues es qué acta de inspección se está realizando. Si se fijan en la parte de abajo, menciona acta de inspección de condiciones laborales. Es importante identificar qué tipo de inspección nos están levantando, porque de ahí se desprende la serie de documentos
que nos van a estar requiriendo. Entonces, es importante identificarlo. Y en la parte, en este caso, de lo que viene siendo en medio, el tercer circulito, aquí van a ir justamente las generales de la empresa. Por ejemplo, el domicilio, el RFC de la empresa y el nombre, en este caso de la empresa, razón social, o el nombre en caso que sea persona física. Es por ello la importancia de tener a la mano estos documentos que anteriormente les dije con respecto a la licencia municipal, porque debe de coincidir tal cual con esos datos. En la parte de abajo vemos en lo que viene siendo el cuarto circulito, ahí es donde van a ir plasmado la cantidad total de la plantilla de trabajadores que se encuentran en el centro laboral. Aquí hay que tener mucho cuidado, hay que capacitar a su personal porque suele pasar que si la empresa tiene más sucursales, menciona literal el de toda la plantilla. Entonces, aquí sí es muy importante tener literal los datos, certeros de cuántos trabajadores son, porque aquí van a literal a plasmarlo cuántos hombres y cuántas mujeres. El quinto dato también muy importante, que es en la parte de abajo, es literal la fecha de la próxima comparecencia. Aquí hay que tener muy en cuenta porque en esa fecha es cuando de manera presencial se debe de acudir a Secretaría de Trabajo para efecto de, ahora sí, recopilar los documentos o los expedientes de los trabajadores y efectivamente demostrar justamente lo que se detectó en ese recorrido que se realizó en su momento. Entonces ya de manera documental, ahí es cuando lo vamos a hacer a través de la comparecencia. Y el último y también muy importante es que debe de ir firmado por el inspector quien en ese momento está realizando lo que viene siendo el recorrido. Esta acta, al terminar el recorrido, obviamente se les va a dar a firmar, en este caso de que se está levantando, cuándo se llevó a cabo y con estos datos que les acabo de mencionar. ¿Qué tipo de documentos por lo regular van a señalar el acta de inspección para efecto de poder presentarlos en una comparecencia? Pues bueno, es lo que viene siendo el acta constitutiva, el RFC, los recibos de pago del IMSS, todo lo que viene siendo los recibos de pago de aguinaldo, PTU, vacaciones, en este caso también obviamente el contrato. En un momento más el licenciado Ávila nos va a detallar todavía cada uno de los conceptos y pues bueno, la pregunta del día que me han realizado mucho es ¿qué pasa si no firmo? Bueno, primeramente no hay que dejar de ver, es que es una autoridad y que ellos tienen totalmente toda la facultad y que en caso que ustedes no quieran firmar, eso no invalida el acta, al contrario, se levanta en presencia de testigos y se notifica en ese momento, desde el primer momento que se entrega el acta, ya obviamente empieza a surtir efectos la notificación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues bueno, simplemente no van a hacer caso omiso en caso que se nieguen a firmarla, no se van a dar cuenta de la fecha de comparecer y pues realmente puede crear un impacto no favorable para la empresa. Entonces aquí es necesario que lo firmen. Si ustedes llegaran a realizar algún tipo de situaciones que impidan que se lleve a cabo y de manera libre esa inspección, pues bueno, eso puede ser acreedor a una multa que va desde los 18,260 pesos a 365,000 pesos. Por eso no lo hagan. Aquí también muchas veces cierran el acceso o no permiten el acceso a lo que viene siendo el centro laboral y pues bueno, es una autoridad que al final se puede apoyar con el Ministerio Público y pues literal en compañía del Ministerio Público van a empezar a hacer lo que viene siendo las funciones, ¿ok? Ese es el tema durante el recorrido y una vez que pasa a lo que viene siendo la comparecencia, pues bueno, ahí entramos a otro tema que ahí le doy el uso de la voz al licenciado Ávila para que nos ilustre en este tema. Muchas gracias, licenciado. Karina, muchas gracias. Pues bien, para iniciar, a mí me corresponde decirles la manera como vamos a cumplir las inspecciones de trabajo.
En este caso, informarles que el día que se tienen que presentar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al área de inspección, tenemos que llevar el acta constitutiva en caso de ser persona moral, tenemos que llevar el acta de protocolización, una carta poder. Si llevas poder notarial, pues desde luego la identificación. Si llevas carta poder, tenemos que llevar identificación del representante legal, identificación del que recibe el poder, y debe de ir firmado por 2 testigos, acompañadas también de sus identificaciones. Una vez acreditando la personalidad, acompañados del acta de inspección, entonces la autoridad ya nos va a atender y va a iniciar nuestra comparecencia. ¿Cómo vamos a cumplir esas actas de inspección? La persona que nos va a atender nos va a solicitar que presentemos los documentos antes mencionados por nuestra compañera Karina. Dentro de ellos es la licencia municipal. Esta licencia municipal tiene que tener el nombre de la empresa o del patrón, el domicilio y la actividad que se desempeña en ese lugar. Es importante entender que dependiendo la actividad que se desempeña en el centro de trabajo, es el factor de riesgo que nosotros cuidamos de los trabajadores. ¿Qué es lo que nosotros cuidamos de los trabajadores? Pues desde luego que estén asegurados con ese factor de riesgo. Si tenemos una constructora, tenemos un factor de riesgo alto. Si tenemos una tienda de abarrotes, es un factor de riesgo bajo. Por eso es importante que nuestra licencia municipal coincida con nuestra actividad. Nos van a solicitar también que presentemos el alta en Hacienda. En ocasiones tenemos un alta en Hacienda en un domicilio y tenemos actividad en otro domicilio, entonces tendríamos que presentar nuestra apertura de establecimiento o nuestra situación fiscal para demostrar que sí tenemos actividad y que estamos registrados ante Hacienda en ese domicilio. Una vez presentados estos documentos, la autoridad nos va a requerir que presentemos nuestro seguro social, lo que es el pago y el detalle del seguro social, tomando en consideración que aquí van a aparecer el total de los trabajadores que tenemos, ya sea en ese centro de trabajo o en caso de que tengamos más centros de trabajo, pues la totalidad de ellos. Estamos hablando de que si tenemos 150 trabajadores, pero en el centro de trabajo inspeccionado solamente se encontraban 4 trabajadores, la autoridad nos va a revisar que contemos con los 150 que dice el detalle de seguro social, pero en el momento de la revisión de los documentos solamente nos va a revisar de los 4 que estaban en el centro de trabajo. Nos va a solicitar que tengamos un reglamento interior de trabajo, entendiendo que este reglamento interior de trabajo contiene qué es lo que se puede hacer dentro del centro de trabajo y cómo se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer, y en caso de que uno de los trabajadores hiciese algo de lo que no se debe de hacer, el tipo de sanciones que conllevan la falta de este trabajador, entendiendo así que las sanciones pudieran ir hasta los 8 días de suspensión sin goce de sueldo para el trabajador o bien llevarlo a la rescisión del contrato. Es importante que este reglamento vaya firmado por una comisión mixta de reglamento interior de trabajo representada por el patrón y representada por los trabajadores. En caso de que tengamos un contrato colectivo, iría firmado por el representante o el secretario del sindicato. También nos va a solicitar que tengamos nuestra declaración anual. En caso de personas morales y en caso de personas físicas o régimen de incorporación fiscal, que contemos con los 6 pagos del régimen de incorporación fiscal del ejercicio inmediato anterior. Esto con el fin de verificar si contamos o no contamos con reparto de utilidades. Una vez presentada nuestra declaración anual, tendremos que presentarle una copia de esta declaración anual al representante de los trabajadores, entendiéndose como representante de los trabajadores una persona de base o sindicalizada que no tenga funciones de confianza para no dejar en estado de indefensión a la mayoría de los trabajadores de base. Presentada la copia de la declaración al representante de los trabajadores y denotándose si existen o no existen utilidades, de ahí partiríamos si se conforma o no una comisión mixta de reparto de utilidades, que desde luego, como lo dice el nombre, representada también por el patrón y representada por el representante de los trabajadores. Si tenemos 2 personas por parte del patrón, tendríamos que tener 2 personas por parte de los trabajadores. Un ejemplo, hay empresas que pueden presentar al representante legal por su cuenta, al encargado de recursos humanos, que es el que lleva los listados de asistencia, y al contador, que es el que lleva los listados de nómina o las listas de raya de todo el ejercicio anterior, para con esto denotar cuánto fue lo que percibió el trabajador en el año
y cuántos días trabajó para poder elaborar con esto nuestro proyecto de reparto de utilidades. Si no tuvimos utilidad, basta solamente con que presentemos ante la autoridad que se entregó la copia de la declaración anual al representante de los trabajadores o al sindicato en este caso, y con eso terminaríamos el tema del reparto de las utilidades. En caso de que sí, tendremos entonces la obligación de presentar nuestra comisión mixta y esta elaborará un proyecto de reparto de utilidades tomando en consideración al trabajador de base como un tope para los trabajadores de confianza, aumentando el salario de este trabajador por día con un 20% más, para con esto topar a todos los trabajadores de confianza y el reparto de utilidades sea más equitativo entre el total de los trabajadores del centro de trabajo. Nos van a solicitar también que presentemos nuestro registro de entradas y salidas. Con esto para demostrar a qué horas ingresa el trabajador, a qué hora sale a tomar sus alimentos y a qué hora regresa a tomar sus alimentos. Y es posible que también ahora por lo de la pandemia, el tema COVID, nos soliciten que lleven registrados también la temperatura de nuestros colaboradores, para así saber con qué temperatura llegaron y con qué temperatura se retiraron de nuestro centro de trabajo. Esto es importante, porque de repente el trabajador está laborando y no tiene ningún síntoma y al día siguiente llega y ya presenta síntomas COVID. Y eso pudiera llevar que la COFEPRIS o la autoridad venga y nos suspenda la actividad en nuestro centro de trabajo por creer que es un punto. Si demostramos que el trabajador no se contagió en nuestro centro de trabajo, pues pudiéramos seguir con nuestras actividades normales. Pero si de repente en el transcurso del día ya presentó los síntomas, iniciando con una temperatura al inicio y terminando con una temperatura elevada al final, como uno de los rasgos, y después resulta que en su prueba sale positivo, pues todas las personas que intervinieron, que tuvieron alguna acción, contacto con él, pues tendríamos que ponerlas también a disposición de la autoridad médica para que ellos determinen si están o no están contaminados. Bueno, continuamos. Lo demás que nos va a solicitar el inspector, en este caso, en nuestra comparecencia, yo lo que quiero decirles es el cómo debemos de presentar los documentos para cumplir satisfactoriamente. Nos van a solicitar el contrato individual de trabajo. En este contrato individual de trabajo, todas las condiciones laborales tienen que estar aquí expresadas, iniciando por el puesto, el horario, el salario y el lugar de adscripción del trabajador, en donde lo tenemos registrado para que desempeñe sus labores. En este caso, si el trabajador lo tenemos, en un ejemplo, en Zapopan y lo dimos de alta o lo tenemos registrado en Tlaquepaque y la inspección se nos realizó en Zapopan, donde lo encontramos, entonces va a ser muy difícil que contemos con todos los documentos de este trabajador en ese centro de trabajo. Como los registros de asistencia, pues no nos va a aparecer, nos va a aparecer en Tlaquepaque, más no en Zapopan, en donde lo encontró el inspector en el momento que realizó la inspección. Es importante que no estemos moviendo los trabajadores. Y más, pues, tomando en consideración de que cuando quedan registrados ante el Seguro Social, hay un riesgo de trayecto desde su casa al centro de trabajo y de repente pudiéramos tener problemas con el perito del Seguro Social para determinar si es un riesgo de trayecto o no, porque están registrados en otra adscripción o en otro domicilio diferente a donde se supone que deberían de acudir a prestar sus servicios, ya sea de ida o de regreso a su domicilio. El contrato también nos debe de decir si es por tiempo determinado o si es por tiempo indeterminado y el tipo de salario que va a tener. Si es fijo, si es mixto, si es variable, porque de aquí depende también cómo nos van a revisar los recibos de nómina. La fecha del contrato de inicio de la relación laboral, pues el contrato puede tener 3 fechas. La fecha de elaboración del contrato, la fecha de reconocimiento de antigüedad del trabajador que le reconoce desde luego la empresa y la fecha de firma del contrato. Aquí sí tenemos que ver que el alta al Seguro Social nos corresponda con la misma fecha del contrato individual de trabajo para entender que le estamos reconociendo ampliamente la antigüedad al trabajador. Una vez que se revisa el alta al Seguro Social, el salario con el que lo tenemos dado de alta y nos coincide también con el salario que lo tenemos en el contrato, las fechas, entonces se puede revisar que el trabajador tiene derecho o no, por su antigüedad con nosotros, a un aguinaldo o a unas vacaciones o a unas utilidades. Tomando en consideración de que se inició el año pasado, ya pasó diciembre, entonces
ya tuvo derecho a un aguinaldo y nosotros vamos a presentar el recibo firmado por parte del trabajador de que gozó de su aguinaldo por parte de nosotros como empresa. En el caso de las vacaciones, pues desde luego tenemos que entender que tiene que pasar 1 año y medio para que el trabajador ya tenga su constancia de disfrute de vacaciones. Entendiendo así que en el artículo 81 de la ley nos habla de que el patrón, después de cumplido el año de servicios del trabajador, el patrón le dirá al trabajador qué días debe disfrutar sus vacaciones. De manera continua, 6 días por lo menos. Todo esto nos revisa la autoridad y nosotros tendríamos que hacer una constancia y decirle al trabajador entonces cuándo es cuando tiene que ir de vacaciones. En el caso del artículo 516, que nos habla de la prescripción, pues decirle a los trabajadores que pueden quedarse sin derecho al goce de sus vacaciones si nosotros les dijimos qué fecha se tenían que ir y ellos no las tomaron. Con esto nos amparamos ante la autoridad, con esta constancia de que nosotros sí asignamos vacaciones al trabajador, pero que el trabajador decidió no tomarlas. Es una decisión, es un derecho del patrón decir qué día se tiene que ir el trabajador y no al revés, como muchas empresas lo pensamos, que es el derecho del trabajador decidir qué día se quiere ir de vacaciones. Continuando con los temas que nos van a revisar, bueno, sería el tipo de nómina y qué la integra. Si la nómina tiene puntualidad, si tiene asistencia, pues lógicamente nos van a pedir que de alguna forma acreditemos que se está dando esa puntualidad y de que se está dando esa asistencia a través de nuestros registros de entradas y salidas. Otro de los elementos importantes que tenemos los patrones para acreditarle a la autoridad si estamos teniendo o no tiempo extra dentro de nuestra empresa con nuestros trabajadores y también si trabajamos o no los días domingo y que les estamos otorgando el tiempo que nos obliga la ley para tomar alimentos cuando la jornada es continua de 8 horas. En la misma nómina pudiéramos ver de repente que también se les puede dar el premio de productividad, se les puede dar la ayuda de despensa, entendiéndose también, como contadores deben de saberlo, que es el 40% del salario mínimo general. Ese 40% se va a multiplicar por los días laborados, ya sea que se le pague por semana, por quincena, por catorcena o por decena. ¿Qué más nos va a revisar? Si hay algunas comisiones pagadas al trabajador o si hay destajos que se le paguen al trabajador, pues todo esto tenemos que acreditarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a acreditar? Si son comisiones, debemos de tener tabuladores que nos digan, a partir de tanto de venta, el trabajador gozará de un porcentaje del tanto por el tanto de venta. Si ese porcentaje aumenta, pues lógicamente también vamos a aumentar la tabulación, vamos a aumentar la comisión para este trabajador y así sucesivamente, pero tendríamos que presentarle a la autoridad cómo justificamos esos ingresos que le estamos pagando adicionales a este trabajador. Y esos tabuladores sirven porque tu comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad es la que conforma estos tabuladores y se preocupa porque todos los trabajadores tengan acceso, siempre y cuando tengan la misma actividad, tengan el mismo puesto, a este tipo de comisiones. Lo que serían los destajos también serían importantes porque dependiendo de todas las actividades que se desempeñan dentro del centro de trabajo, algunas pueden tabularse para que se paguen a destajo. Es decir, el trabajador podrá no solamente gozar de su salario, sino acreditarse algo más, pero depende de su desempeño y de que rebase las metas establecidas por la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, en donde decimos, a partir de tanto te ganas el salario base, pero si rebasas la cantidad por la cual se te está contratando, dependiendo también el número adicional de quizás de piezas armadas o los alcances o los límites que se pongan de producción para el trabajador, partiendo de ahí se hace el tabulador y también se le da la misma oportunidad a todos los trabajadores en base al artículo 5 para que tengan las mismas condiciones de todos los demás trabajadores que estén en el mismo puesto a ganar esas comisiones. Y tendrán que venir especificadas entonces en un tabulador y desde luego desglosadas en nuestro recibo de nómina.
Después de que nos revisan las nóminas, nos van a revisar aguinaldo, nos van a revisar vacaciones, nos van a revisar que hayamos pagado las utilidades a los trabajadores. Desde luego es en tiempo y forma. Quiero que entiendan esto. Es importante que sepan que la autoridad tiene la obligación de recibir todos los documentos que nosotros les entreguemos. Todos. El problema aquí es cómo los vamos a entregar. Es decir, si yo presento documentos que sí acreditan que cumplo con las obligaciones para con mis trabajadores, estamos bien. Pero si de repente los documentos que voy a entregar para nada garantizan que se está cumpliendo con el derecho y las obligaciones que tengo para con mis trabajadores, lo único que estoy haciendo es echarme una soga al cuello. ¿Por qué? El inspector nos va a revisar, nos va a recoger los documentos, pero estos de aquí en adelante van a pasar a un área jurídica, la que los va a valorar, los va a validar y va a determinar si estos son sujetos de sanción o quizás de algún extrañamiento. Si solamente es un extrañamiento de manera de que nos den la oportunidad de modificar, pues vamos a modificar. Pero lo que ya no pudimos modificar en su tiempo, pues es difícil que lo hagamos ahora. Yo les invito a que de repente pudiéramos hacer algunos ejercicios dentro de nuestra empresa para ver cómo estamos parados para, en el caso de alguna inspección, si la cumplimos o no la cumplimos. Que estas bases que les estamos dando les sirvan a ustedes para empezar a ver qué está haciendo mi contador, qué está haciendo mi gente de recursos humanos, si me llevan los registros de asistencia como deben de ser, si me están firmando los trabajadores por todo lo que debo de tener, si los tengo con el salario justo, adecuado, si estoy con un salario adicional fuera de la nómina para evadir algunos pagos a Seguro Social, evadir algunos pagos para Hacienda. Revisar todo esto, que si ya cuento con mis diferentes comisiones, ¿no? Capacitación, adiestramiento, productividad, reglamento, seguridad, higiene, de PTU, que no haya simulación en nuestros actos, que sí tengamos un verdadero representante de trabajadores y no uno de confianza, que lo tengamos ahí como un supuesto representante de trabajadores para que todas las decisiones mías como empresa sean apoyadas por mi gente, para que en el momento de las votaciones o elecciones dentro de la empresa todo sea a favor mío. O sea, vámonos quitando de hacer simulaciones, vamos revisándonos, vamos autorrevisarnos para saber cómo estamos parados para que cuando llegue la autoridad nosotros podamos pasar y dar este paso hacia adelante objetivamente y con toda la seguridad de que todo lo tenemos bien. Ese diagnóstico se lo pueden hacer ustedes o bien pueden solicitarle a alguien que les apoye para que les revise los documentos. Una cosa es que me pidan documentos que yo llegue y los presente y otra cosa es que mis documentos que yo tengo cumplen con lo que la autoridad revisa, cumplen con lo que debe de ser el derecho del trabajador y en esta forma también demostrar que estoy cumpliendo con mi derecho, ya que la carga de la prueba pues, depende de mí como patrón. En el caso de las inspecciones técnicas o de seguridad y salud en el trabajo, es un tema un poquitito más delicado. ¿Por qué razón? Una autoridad cuando llega y nos revisa en nuestro centro de trabajo y aquí encuentra detalles que puedan llevar a la suspensión o restricción en nuestro centro de trabajo de algunas de las áreas porque estas tienen algún riesgo o peligro para con nuestros trabajadores, pues desde luego nos van a delimitar esa área. Pero no es culpa de la autoridad, no tenemos por qué enojarnos con la autoridad, es culpa de nosotros. Nuestra Comisión Mixta de Seguridad e Higiene no está realizando su trabajo, no está llevando a cabo sus recorridos. Bien, hablando de lo que se pide en la inspección técnica, para que también puedan ustedes posteriormente hacer su diagnóstico. Debemos de tener una comisión mixta de seguridad e higiene representada por el secretario y representada, en este caso, también por el representante de los trabajadores. Entonces, el secretario pasa a hacer las funciones del representante del patrón y, desde luego, el vocal va a pasar a formar parte de la representación de los trabajadores. ¿Cuándo es cuando podremos tener vocales adicionales? Pues cuando rebasemos de 14 trabajadores. Es importante saber hasta dónde me obliga las normas, en este caso, la 0019, hasta dónde me obliga a mí por el número de trabajadores que tengo. ¿Qué es lo que debo de tener dependiendo del número de trabajadores? ¿Y qué es lo que no me obliga? En el caso de la comisión mixta, por menos de 14 trabajadores, basta con representante de patrón y representante de trabajadores.
Cuando rebasemos de 14, representante de patrón, representante de trabajadores y los vocales. Cuando rebasemos de 50, entonces tenemos que registrar nuestra comisión ante la Delegación Federal del Trabajo. En el caso de la comisión mixta, desde el día que se realiza la comisión, de que queda registrada, de que fueron capacitados, les recomiendo que sí se busquen a alguien con un DC5, que esté registrado, que lo vean en internet, que revisen que está registrado en la federal, o que acudan a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde nos dan gratuitamente la capacitación para el desarrollo de las comisiones mixtas, la integración, y cuáles son las funciones que desempeñan y cómo las van a desempeñar. Tomando en consideración pues, que aquí nos van a dar los tips que se necesitan para poder hacer un verdadero recorrido, cómo lo debemos de hacer y cómo se hace un acta de verificación del recorrido que hizo nuestra comisión, en donde detectó de manera directa e inmediata cuáles son los puntos y factores de riesgo que tiene nuestro centro de trabajo, en donde se tienen que realizar acciones inmediatas para evitar o quitar definitivamente ese riesgo de trabajo. ¿Cómo podemos revisar como comisión mixta lo que es un factor de riesgo o lo que es una condición de riesgo o qué es un acto de riesgo? Pues bien, todos los actos de riesgo son los que producimos nosotros como trabajadores. Las acciones que nosotros tomamos imprudentemente, que no utilizamos nuestro equipo de protección personal, todo lo que nos ponga en riesgo a nosotros o a nuestros compañeros van a ser actos. Condiciones inseguras van a ser todas aquellas con las que ya vivimos diariamente dentro del local o del centro de trabajo. Una escalera que está mal puesta, algo que está a punto de caerse, estivas que superan demasiado la altura máxima, rutas de evacuación bloqueadas, extinguidores o extintores bloqueados que no se han recargado. Todo eso van a convertirse en condiciones inseguras. Si llega el inspector y nos revisa, todo esto nos va a llevar a que nos puedan clausurar o nos puedan restringir algunas de las áreas. Que alguna máquina tenemos y no tiene la protección adecuada, también no la pueden clausurar. Vamos haciendo un diagnóstico, vamos haciendo bien nuestros recorridos, vamos levantando nuestras actas, vamos haciendo nuestras verificaciones y con esto, cada documento firmado por la comisión tiene una validez. Y es lo que nos van a pedir y es con lo que nosotros vamos a acreditar a la autoridad de que estamos cumpliendo. ¿Qué otra cosa nos va a pedir? Nos va a pedir que tengamos un DC2. El DC2 es la comisión que se encarga de capacitación del personal, capacitación y adiestramiento del personal. Desde luego, igual, representada por parte del patrón y representada por parte de los trabajadores. Ellos se van a encargar de hacer un plan y un programa de capacitación que puede ir desde 1 año hasta 2 años. Dependiendo el número de trabajadores, insisto, revisar las normas, ver qué es lo que me compete a mí, cuántos trabajadores tengo y si me obliga o no me obliga a presentar vocales, si me obliga o no me obliga a presentarla por 1 año o por 2 años. A todos nos va a obligar casi, a todos por el primer año. Todos dentro de 1 año. La capacitación, yo les recomiendo mucho cuidado. Muchas empresas creen que la inducción a la empresa es un tema de capacitación, ciertamente lo es, pero no es acreditable. Yo les recomiendo que pongamos, no sé, quizás atención al público, uso y manejo de herramientas, combate y control de incendios, primeros auxilios, trabajo en equipo, administración del tiempo. Esos son los cursos que yo les recomiendo que lo analicen, cuáles son las necesidades propias de tu empresa y en base a esas necesidades empezar a implementar los cursos, darles el protocolo, darles los diferentes tiempos, ir guardando todas las constancias de capacitación, ya que estamos obligados a presentarlas nosotros en un DC4 ante la autoridad cuando nos lo requiera. A veces también nos pide que presentemos el DC3 de que nuestros trabajadores fueron capacitados, el DC4 diría cuántos trabajadores capacitamos y qué temas, el DC3 ya en lo particular quiénes son esos trabajadores capacitados, sin quedarnos nosotros con el DC3 original debido a que es propiedad del trabajador capacitado, es con lo que de repente si llega a abandonar nuestro centro de trabajo y buscar una nueva oportunidad, es con lo que él va a poder representar que ya tiene la experiencia, las habilidades necesarias para poder desempeñar algún trabajo en otra empresa. Después de hacer nuestro plan y nuestro programa de capacitación,
nos iríamos con lo que sería la NOM 0030. Aquí nos habla de realizar un diagnóstico en nuestro centro de trabajo de cuáles son los puntos o las condiciones de riesgo en las que estamos. Y una vez verificado, una vez revisado, una vez hecho nuestro diagnóstico, de la mano va el programa, va el plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que todas estas condiciones inseguras sean subsanadas? Entonces es diagnóstico y el plan, el programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Estamos obligados? Claro que sí estamos obligados a tenerlo. Dependiendo qué número de trabajadores, en realidad aquí ya no depende del número de trabajadores. Es algo que lo puedes estar viviendo tú, son vicios que a lo mejor ya vivimos con ellos, ya estamos arraigados, ya estamos brincando el cablecito, brincamos el cablecito, nos agachamos cuando pasamos por algún lado, ya tenemos vicios ahí de cuidado y creemos que todos deben de tener cuidado, inclusive las visitas que vienen a nuestro centro de trabajo. Entonces, para evitar eso, vamos haciendo nuestro diagnóstico, vamos viendo qué es lo que debemos de hacer, programarlo, darnos el tiempo, va a haber condiciones que nos llevarán mucho más tiempo, quizás una rampa para discapacitados, quizás una escalera, quizás un pasamanos, no sabemos, una escalera de emergencia. Vamos tomando en consideración de que nuestro diagnóstico nos va a dar sobre qué es lo que debemos de atacar y nuestro programa, los tiempos y cómo se va a ir haciendo esto. Para esto, pues, desde luego, nuestra comisión mixta de seguridad y higiene son los que nos van a ayudar a programarla y nos van a ayudar a subsanarla. ¿Qué más nos piden en las actas de inspección? Pues nos piden que contemos, no en todas, pero sí nos piden que contemos con las brigadas. La de evacuación, búsqueda y rescate, primeros auxilios y combate y control de incendios. A diferencia de un curso sencillo de uso y manejo de extintores, en la brigada, pues ya hablamos de personal más capacitado que nos va a ayudar en un momento de evacuación, conocer cuál es el motivo que nos lleva a la evacuación. Puede ser un temblor, puede ser un derrumbe, puede ser un incendio en este caso, y nos van a ayudar a indicarnos el camino, dirigirse con toda la calma. Ellos ya tuvieron una capacitación para eso, no van a ser los primeros que van a salir gritando y llorando, no. Nos van a ayudar a mantener la calma, vamos a tener un punto de reunión donde nos vamos a concentrar. Bueno, una vez que nos piden las brigadas, nos van a pedir las DC3 de que el personal fue capacitado entre nuestras brigadas, nos van a pedir que corroboremos que existe un punto de reunión, todo esto a través de fotografía, nos van a pedir que hagamos un simulacro o que si ya tenemos registrados simulacros, nos van a verificar cuánto tiempo nos llevó la evacuación y con esto cumpliríamos con el tema de lo que serían las brigadas. Sería búsqueda y rescate, primeros auxilios, evacuación y control de incendios. Ok, ¿qué más nos revisan? Nos revisan los elementos sujetos a presión, hablamos de los pulmones, hablamos de los compresores, todo aquello que pueda tener presión, pues en el caso de los compresores, dependiendo el volumen en kilos de presión que tenga, pues bien, también hay una norma que nos dice, ¿sabes qué? A partir de 1000 kilos, a partir de 500 kilos, tú tienes que registrarte en la Delegación Federal del Trabajo tu compresor, nos van a pedir la factura para entender la capacidad, la fecha, no lo van a revisar, nos van a pedir que, lógicamente, que si es mayor, pues lo tengamos registrado en la federal, que si no, pues bien, basta nada más con que presentemos la bitácora de los mantenimientos, de lo que son nuestras bandas, nuestras poleas, que tiene sus guardas de seguridad, el compresor, y que está en un lugar separado, aislado, ¿no? ¿Qué nos van a revisar? Nos van a revisar nuestros extintores, nos van a ver la fecha que fueron llenados por última vez, que cuenten con la presión, con su espoleta, con su manómetro, el tipo de extinguidores que tenemos, si son de CO2, si son de polvo químico, si son de espuma, dependiendo también a qué se dedica tu empresa. Si eres una empresa que se dedica a los alimentos humanos o animales, pues no vas a meter polvo químico porque vas a contaminar ahí todos tus alimentos. Aquí es importante que la persona que te provee los extinguidores te diga
cuál es el mejor, el más indicado, y no por venderte un producto te venda algo que tú no necesitas. Hay que ver qué es lo que puede apagar tu incendio. Aquí, dependiendo también de las toneladas de material que puede incendiarse, es cuando te requieren o no si debes de tener un hidrante o cuántos hidrantes debes de tener. Eso también hay que hacer un estudio de incendios para saber el grado de incendio con el que cuenta tu empresa. Es algo que de repente una unidad verificadora, que la puedes ver también en internet, qué unidad verificadora es la que más te conviene, entender cuáles son los precios, ver que esté registrada en la delegación federal para que tenga validez el diagnóstico que ellos te hagan del tema del grado de incendio de tu empresa, y ellos también te pueden asesorar qué tipo de extintor necesitas por el tipo de materiales que manejas y que no te vaya a contaminar de repente algunos de los productos que ya tienes, o bien entender que si, por ejemplo, utilizas el polvo químico donde tienes elementos, digamos, electrónicos, pues las pastillas, las tarjetas, todo eso, una vez que disparas el polvo químico, bueno, los vas a perjudicar y te va a salir más caro. Hay máquinas que cuestan dineral y si de repente no sofocas el incendio con un elemento adecuado, pues te va a salir más caro, ¿no? ¿Qué más? Los señalamientos, muy importante, nos lo comentaba Karina. Los señalamientos, las rutas de evacuación, en donde se encuentran nuestros extintores, en donde se encuentra nuestro botiquín, muy importante, el tipo de flujos que tenemos, las tuberías, si tenemos aguas negras, si tenemos electricidad, si tenemos gas, si tenemos aire, si por ahí tenemos poliductos con electricidad, si tenemos centros de carga, pues que estén debidamente señalizados para entender que ahí se puede generar una descarga eléctrica, que hay una zona de peligro. Tenemos que delimitar de repente cuando tenemos transformadores, cuando tenemos plantas de subestación, no tenerles mangueras o agua que pueda de repente generar que se nos vaya a electrocutar el personal, tener mucho cuidado con eso y que nuestra comisión mixta de veras esté haciendo sus recorridos constantes para verificar que si bien no existe, pues que no vaya de repente a existir un factor de riesgo, ¿no? Nos piden también que cumplamos con el tema de orden y limpieza. En esto se basa solamente que tenemos que presentar fotografías para demostrar que estamos debidamente ordenados, que no tenemos los pasillos obstruidos, que nuestras bodegas están ordenadas, que no tenemos material por todos lados. El tema de limpieza igual, recuerden que es salud e higiene en el trabajo. Son los puntos con los que debemos de cumplir y el cómo debemos de cumplir. Ya si ustedes necesitan una especificación más amplia, en la Secretaría de Trabajo los inspectores que se encuentran ahí están obligados a brindarles a ustedes la orientación de cómo debemos de tener todos estos requisitos. Es una obligación de la autoridad capacitar al patrón y desde luego orientarlo, y capacitar al trabajador y desde luego orientarlo para que cumplan adecuadamente con sus funciones. Solicítenlo y ellos les van a brindar el apoyo. Muchas gracias, licenciado Ávila. Le tengo una pregunta, licenciado. ¿Cuál es el tiempo de la comparecencia? El tiempo que se otorga de comparecencia para una empresa normalmente depende mucho del número de trabajadores con los que se cuenta. Si tienes menos de 50, la comparecencia te la van a dar hasta por 30 días. Si tienes más de 50, puede llegar a 60 días. Depende mucho del número de trabajadores y depende también del número de documentos que te falta por cumplir. Y aquí sí quiero hacerte un comentario, Karina. Comentarte que si ya tuvimos toda una vida laboral como empresa para tener todo en orden, ¿por qué nos tenemos que esperar más tiempo para cumplirle a la autoridad? Si ya nos revisó la autoridad y nos dio 22 días, 30 días, 15 días o 60 días para presentarnos y presentar los documentos con nuestra acta de inspección y no cumplimos, de veras,
es que no estamos debidamente asesorados, es que no estamos cumpliendo con lo que ya es nuestra obligación desde el momento que tenemos trabajadores. Desde el momento que ya tenemos un centro de trabajo, no estamos cumpliendo como empresa, estamos dejando de ver o de cuidar. Y de repente creemos o nos confiamos, perdón, contadores, perdón, abogados, nos confiamos a ustedes de que todo lo tenemos bien y a la hora que la autoridad nos revisa, nos damos cuenta de que no cumple con los lineamientos que la autoridad requiere, lo que nos piden las normas o lo que nos pide la Ley Federal del Trabajo. Hagan su diagnóstico, diagnostíquense, vean a ver en qué situación están sus documentos para que con toda la calma el día que te resulte una inspección no tengas por qué pedir una prórroga. Licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, le damos el uso de la voz a Andrés García. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a los dos por su increíble plática, gran contenido, muy bien explicado. Muchas felicidades a ambos. Y bueno, ahora por tema de tiempo, pues vamos a agilizar un poquito el tema de las preguntas y respuestas. Voy a irme un poquito rápido. Desde ahorita quiero comentar, si no alcanzamos a darte respuesta a tu pregunta que pusiste en este chat, mándanos un WhatsApp al número que te estoy poniendo precisamente en el chat para poder esclarecer tus dudas, ¿sale? Igual, en la presentación estás viendo un correo al final de la presentación para poder enviar tus preguntas y la licenciada Karina personalmente te va a dar respuesta. Perfecto, ahora, vamos con algunas preguntas. Por ejemplo, me dice el estimado Carlos Bernache, ¿cuáles son las sanciones que te puede imponer la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Pues bien, iniciando por la restricción, que yo creo que sería algo que sí nos afectaría mucho porque de repente ya no vamos a cumplir con las metas que tenemos para con nuestros clientes, a lo mejor no vamos a quedar bien igual con los proveedores, con ya programas que tenemos de recepción de mercancías o algo así. Vamos a tener que seguir pagando salarios a los trabajadores, aunque estemos clausurados. Híjole, lo más delicado que te puede pasar, independientemente de una multa, es una clausura. Es no estar debidamente bien organizado en temas de seguridad y salud en el trabajo y que de repente esto te conlleve a una clausura, yo creo que es lo más caro porque los tiempos, tus clientes, ellos no te pueden esperar. Y a los trabajadores hay que seguirles pagando y hay que seguir pagando las cuotas a seguro social y hay que seguir pagando impuestos y no los estamos generando. Entonces es pierde, 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 pierde. ¿Hasta dónde pueden llegar las sanciones? Pues bien, ya como te comento, puede ser eso. En cuestión de las multas, pues pueden ir desde los 450 hasta los 2 millones de pesos, dependiendo el número de trabajadores, las violaciones a los derechos de estos trabajadores que, con los que tú no puedas acreditar que cumples. Si bien existe también por ahí para ustedes el recurso, hablo de los que no cumplen, perdón, pero si bien existe el recurso de la nulidad del acta de inspección, lo que fue el acto de inspección, pero también debemos de entender que hay algo que convalida un acto jurídico y también debemos de entender que existe una tolerancia que nosotros tenemos ante la autoridad y ahí es donde nosotros de repente, si bien no estamos bien, estamos permitiendo que se nos sancione por la misma tolerancia que nosotros permitimos hacia la autoridad y hacia nosotros mismos y hacia las personas en las que confiamos, como son nuestros asesores, como son nuestro contador, nuestro abogado. No nos hizo bien nuestro contrato, no tiene registrado el CFDI adecuado para las nóminas, tenemos un doble salario, tenemos a los trabajadores ante el Seguro Social con un salario inferior y la verdad es que están ganando mucho más. De repente hay una evasión fiscal por parte del trabajador, hay una evasión fiscal por parte del patrón y de los trabajadores y eso nos puede llevar inclusive hasta la cárcel, ¿eh? O sea, cuidado, o sea, si hay detalles donde de repente donde ya se mete la autoridad, en el caso de una inspección, ellos pueden dar aviso al Ministerio Público, pueden dar aviso al SAT, pueden dar aviso al Seguro Social y olvídate, no nada más es este tipo de sanciones, viene un congelamiento de cuentas. Entonces, vamos teniendo cuidado con eso, sí es delicado.
lo dice el artículo 1006 de la ley también, presentar documentos con falsedad o presentar testigos falsos ante un acto jurídico, nos puede llevar a la cárcel hasta de 3 años al representante legal. Entonces, tú como representante legal no vas a permitir eso. Te recomiendo de veras que estés al pendiente de todos los cumplimientos con los que ya debes de cumplir para que esto se esté dando, para que el día de la inspección, el día de la revisión, sea Seguro Social, Hacienda, sea la Secretaría de Trabajo, quien sea que te revise, pues todo lo tengas bien. Que aparte, pues es tu obligación, pero no te vayas a de repente ver sorprendido porque alguien no estuvo haciendo su chamba, que también trabajo tuyo es verificar que las personas que tienes contratadas y a los cuales les pagas para que hagan eso, pues no lo están haciendo. Y de repente quieren que a fuerzas los documentos que tienen y cómo los tienen, la autoridad te los acepte como buenos, cuando lo único que están demostrando o denotando es que estás violentando el derecho de los trabajadores. Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta más. ¿Cómo proceder en caso de vacaciones cuando por carga de trabajo el patrón no otorga el aprovechamiento de las vacaciones? O sea, ¿se pierde el derecho a disfrutar estas mismas? Nos pregunta nuestra estimada Dora Loera. El derecho a las vacaciones, desde luego, es un derecho del trabajador, pero también es un derecho del patrón. El artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo dice que es la obligación del patrón otorgar las vacaciones, el periodo de vacaciones al trabajador. Y también le dice al patrón que es su derecho, dentro de un lapso de 6 meses después del cumplimiento del año de servicio de parte del trabajador, a que el patrón le designe cuándo va a tomar las vacaciones. Si la carga de trabajo proyectada desde el 1 de enero, que a lo mejor fue cuando yo hice mi plan y mi programa de vacaciones para todos mis trabajadores, no me resultó, yo ya notifiqué a los trabajadores cuál va a ser su fecha, pues desde luego, primero es la fuente de trabajo. Primero es el centro de trabajo, pero debemos de cuidar también que para no ser sancionados, ojo, para no ser sancionados por la autoridad, necesitamos sí cumplir con las vacaciones de los trabajadores 6 meses siguientes al cumplimiento del año. 6 meses siguientes. No te dice que sea al primer mes, al segundo, al tercero. Puede ser en el mismo sexto mes. Dependiendo de las cargas de trabajo que tú tengas como empresa, designará las vacaciones a los trabajadores. ¿Cuándo es cuando estas vacaciones se pierden como derecho del trabajador? Cuando el trabajador renuncia a ese derecho. Si bien la ley nos dice que hay derechos irrenunciables, salario digno, a un trabajo digno, ciertamente son irrenunciables. Pero en el caso de las vacaciones ya se te otorgaron a través del patrón, ya se te dijo, estos días debes de gozar de tus vacaciones. Si tú no las tomaste, quiero decirte que todavía cuentas con un detalle más. Una vez que el patrón me informó cuándo es mi periodo de vacaciones, cuándo es cuando lo debo de tomar, y yo ya le firmé de enterado, de ahí puede empezar a correr el tiempo que yo tengo para demandar mis vacaciones en caso de que no se me dieran, por causa imputable al patrón. Pero si yo soy el que decido no tomarlas, ya es imputable a mí como trabajador. Bien, ya firmé de que ya tengo el conocimiento. Una vez firmado que tengo el conocimiento, puedo solicitarle al patrón posponer, fraccionar o anticipar mi periodo vacacional. Quien lo va a decidir si sí o si no, entonces va a ser el patrón. Es decir, a mí me dices que me voy a ir los primeros días de mayo, pero yo quiero salir con mi familia en abril. Y si esto no afecta a la empresa en su operación, la empresa me podrá autorizar que las disfrute anticipadas. Si de repente necesito que mis vacaciones sean pospuestas mientras no rebase los 6 meses, en este caso el patrón está de acuerdo, estoy bien. Si de repente yo solicito posponer mis vacaciones, pero van a rebasar los 6 meses, yo te recomiendo, patrón, que le digas a tu trabajador, disfruta del periodo cuando te lo estoy dando y te voy a dar anticipadas las vacaciones del próximo periodo para que disfrutes el tiempo que tú requieres con tu familia o con los planes que tú ya tenías puestos para yo evitar una sanción de parte de la autoridad. Perfecto, muchas gracias, muy bien explicado, Lick. Una última pregunta de María Judith Pruelas. En caso de que el personal que nos vayan a inspeccionar fue baja, ¿qué documentos se pueden presentar? Pues hay que tener cuidado porque
Cuando se realizó la inspección, ellos estaban ahí. Y cuando estaban ahí, tienen la misma obligación de presentar todos los documentos de todos los trabajadores que están activos, vamos. Si la inspección no la hicieron el día 3 de julio, del 3 de julio hacia atrás, la autoridad nos pide un mes de nómina. Nos pide el aguinaldo anterior, las vacaciones anteriores, la PTU anterior, los contratos con la fecha de inicio de labores. Cuando nos hacen ya una inspección, no hay baja que valga, no hay renuncia, no hay finiquito, nada vale. Cuando nos hacen la inspección y nos detectan a los trabajadores y a lo mejor esos trabajadores fueron entrevistados, tenemos que presentar todos los derechos a salvo de ese trabajador, aunque en el día de la comparecencia ya no labore con nosotros. Cuando se hizo la inspección, estaba con nosotros, igual que todos los demás trabajadores de nuestra plantilla. De aquí para atrás es cuando debemos de presentar las prestaciones. De aquí para adelante, si del día de la inspección hacia adelante hubo alguna renuncia, tuvimos que despedir a alguien, de ahí no nos va a molestar la autoridad. Si hablamos en términos generales de qué documentos con qué documentos acreditamos la terminación de la relación de trabajo para con un trabajador, hay varios factores. Uno sería el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos habla de que el patrón puede despedir al trabajador cuando el trabajador incurre en algunas de las fracciones de este artículo. Falta de probidad, más de 3 faltas de manera, más de 3 faltas, estamos hablando de 4 dentro de un periodo de 30 días. Bueno, hay muchas causas de rescisión del contrato que son imputables al trabajador. ¿Qué es lo que tenemos que presentar? Bueno, tenemos que presentar nuestras actas circunstanciadas firmadas por los testigos. Tenemos que hacer del conocimiento del trabajador, si podemos gozar de la firma del trabajador en donde reconoce esta acta circunstanciada levantada por su inasistencia de determinado día. Le anexamos desde luego el listado de asistencias donde nosotros como empresa estamos demostrando que el trabajador definitivamente no se presentó a trabajar. Bueno, entonces son herramientas y elementos a favor de nosotros como empresa, para evitar luego que el trabajador diga que fue despedido injustamente. Si hablamos en base al artículo 53, pues podemos terminar con la relación de trabajo. Basta con que cualquiera de las dos partes decida terminar con esta relación de trabajo, se firma un convenio, se presenta ante la autoridad laboral. Ok, Lick, disculpe, se silenció el micrófono. Entonces no supe dónde me quedé, pero voy a repetir lo del tema del artículo 53. Basta con que una de las dos partes decida terminar con la relación laboral para que esta se termine. ¿Y cómo la vamos a finiquitar? Pues a través de un convenio de terminación de la relación laboral, y tiene que estar presentada ante la Junta Local de Conciliación, en el área de conciliadores, se ratifica y ya tiene toda la validez para evitarnos cualquier problema, y en caso de alguna inspección o en caso de alguna visita de autoridad, en caso de alguna demanda, podemos presentar ese documento como una prueba de que nosotros terminamos debidamente con la relación de trabajo. En el caso de que el trabajador renuncie, también es su derecho renunciar. ¿Qué es lo que tenemos que contemplar? Igual, su renuncia la tenemos que ratificar, su finiquito más bien es el que tenemos que ratificar ante la autoridad. Con este documento vamos a acreditar que todas sus prestaciones están a salvo, y una autoridad competente, como los conciliadores, como es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, es la que va a verificar que tanto aguinaldo como vacaciones como prima vacacional, que son los derechos directos del trabajador, algunos de los salarios que no se hubiesen pagado, algunos de las horas extras y algunas de las prestaciones adicionales que conllevan el derecho del trabajador, fueron cubiertas en esa ratificación. Esos dos documentos, pues desde luego nos sirven, y ya sea finiquito ratificado, ya sea convenio de terminación de relación laboral, o ya sea una demanda por parte del trabajador y que ésta haya llegado al laudo y que se haya cubierto de manera adecuada, ya sea que hubiese tenido la razón el trabajador o que hubiese tenido la razón la empresa. Son los 3 documentos con los que podemos acreditar que la relación definitivamente terminó. Si bien algo le dio inicio a esta relación, que es el contrato individual de trabajo, algo también le va a dar terminación.
y es importante que en su contrato individual de trabajo, así como le ponen las causas para contratarlo, también le pongan las causas que nos van a llevar a la rescisión de este contrato. Perfecto, Lick, muchísimas gracias. Bueno, pues agradezco a los expertos, a la licenciada Karina y al licenciado José Ávila por compartirnos toda esta información de interés para las organizaciones hoy en día. Y para cerrar este webinar, me gustaría hacerte algunas preguntas rápidas, realmente saber qué fue lo que más te gustó de esta presentación, saber si dimensionabas todo lo que conlleva una inspección laboral, saber si tu organización está lista y preparada para las inspecciones que están por venir. Hay que descubrirlo. Nos encantaría saber tus opiniones, pero sobre todo nos encantaría poder agendar una cita contigo para generar un diagnóstico, como lo mencionaba el licenciado José Ávila, totalmente gratuito. Sí, saber si tu organización, grande o pequeña, no importa, está preparada para atender las inspecciones que vienen en un futuro. Para nosotros lo que buscamos es hacerte sentir libre y acompañado en este tema, y más ahora que está tan sonado el tema de las inspecciones por la reforma laboral. Justamente en el chat te estoy poniendo un número telefónico de WhatsApp para invitarte a que mandes una frase llamada diagnóstico laboral a este número. Con esto un experto se contactará contigo para agendar una cita y poder acompañarte en este diagnóstico tan importante por las cosas que se vienen hoy en día. Sin más, te agradezco tu tiempo y que nos hayas permitido estar en línea contigo el día de hoy, jueves. Deseo que tengas un extraordinario día y esperamos haber agregado algo de valor para tu organización, porque en DLC nos interesa crecer contigo. Te mando un abrazo psicológico, cuídate mucho y muchas gracias. Recuerda que este webinar estará arriba en nuestro canal de YouTube, y cualquier duda que tengas adicional que no se haya contestado en este webinar por parte del tiempo, lo puedes hacer en el correo de la licenciada Karina, karina.r@dlccorporativo.com, o en el teléfono de WhatsApp que te estoy viendo por el chat. Muchísimas gracias y hasta la próxima.